¿Alguna vez sentiste que este mundo no es suficiente, incluso cuando tenés todo lo que pensabas que querías? Esa melancolía al ver un atardecer perfecto. Ese vacío después de alcanzar el logro que perseguías por años. Esa sensación de exilio, como si fueras extranjero en tu propia vida. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, tenía una explicación: es proyección infantil. Estás buscando el consuelo del padre que ya no necesitas. Es wishful thinking, autoengaño emocional, el último vestigio de inmadurez que debes superar. C.S. Lewis, el apologista cristiano más influyente del siglo XX, tenía otra explicación completamente opuesta: ese anhelo no es síntoma de enfermedad. Es síntoma de salud. Es evidencia de que fuiste hecho para algo que este mundo no puede darte. Uno de estos argumentos colapsa por contradicción lógica. El otro resiste análisis riguroso y te equipa para transformar ese anhelo en evidencia de lo trascendente, sin arrogancia ni autoengaño. En los próximos minutos voy a mostrarte por qué Freud no puede explicar el anhelo humano sin autodestruirse, y por qué Lewis te da el marco que ningún ateo puede refutar cuando le preguntas: ¿por qué tengo un deseo que este mundo no puede llenar? Empecemos. Si sos de los que han experimentado ese anhelo y no sabes si confiar en él, probablemente ya te cruzaste con las objeciones. Alguien te dijo: eso es solo nostalgia. Estás idealizando el pasado. O, eso es wishful thinking. Crees en Dios porque querés que exista, no porque haya evidencia. O la versión más sofisticada: eso es dopamina buscando recompensa. Tu cerebro evolucionó para crear anhelos que te mantengan motivado. No significa nada trascendente. Y si sos honesto, admitís que esas objeciones suenan razonables. Porque es verdad que a veces proyectas esperanzas en cosas que no las cumplen. Es verdad que a veces crees lo que querés creer. Es verdad que tu cerebro usa sistemas de recompensa. Entonces te quedas en un dilema paralizante. Si tomás el anhelo como evidencia de Dios, temes caer en credulidad ingenua, en fe que no resiste análisis. Pero si descartás el anhelo como ilusión psicológica, caes en cinismo vacío, en un mundo donde nada importa realmente y todo es mecanismo biológico. Ninguna de esas opciones es vivible a largo plazo. Y lo peor es que el mundo académico, la cultura popular, incluso algunos círculos cristianos te empujan a elegir entre dos trampas: o fe ciega que ignora la psicología, o escepticismo que convierte todo anhelo en autoengaño. Pero Lewis y Freud representan algo más profundo que un debate de opiniones. Representan dos cosmovisiones completas sobre qué significa ser humano, qué significa desear, qué significa buscar sentido. Y lo fascinante es que ambos están de acuerdo en algo: el anhelo existe, es universal y exige explicación. La diferencia está en que explicación resiste análisis lógico. Freud dice: es proyección psicológica que debes superar. Lewis dice: es señal de tu verdadera naturaleza que debes seguir. Vamos a ver cuál argumento colapsa y cuál sostiene peso. Primero, Freud merece exposición rigurosa. No lo vamos a caricaturizar. Su argumento central es este: el anhelo de Dios es una proyección psicológica del deseo infantil de protección paterna. Acá está cómo funciona el mecanismo freudiano. Cuando sos niño, experimentás desamparo radical. No podés sobrevivir solo. Dependés completamente del padre o figura paterna para seguridad, provisión, sentido. Entonces creas en tu mente una imagen idealizada de ese padre, fuerte, sabio, protector, que todo lo sabe. Y mientras tenés esa figura, te sentís seguro en un mundo caótico. Pero cuando creces, aprendés que tu padre real no es omnisciente ni todopoderoso. Es humano, falible, limitado. Para la mayoría de las personas, dice Freud, esto genera ansiedad insoportable. Porque ahora el mundo vuelve a ser caótico y ya no tenés la figura paterna que te protege. Entonces, ¿qué haces? Proyectás esa necesidad psicológica infantil al cosmos. Creas a Dios, un Padre Celestial perfecto, omnisciente, todopoderoso, que nunca falla.
Y así recuperas el consuelo emocional que perdiste cuando tu padre humano dejó de ser suficiente. Freud señala evidencia cultural. Primero, observa cómo las religiones hablan de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. No dicen energía cósmica impersonal. Dicen Padre. Es lenguaje relacional, parental. Segundo, observa cómo oran los creyentes. Como niños pidiendo ayuda, ayúdame, protégeme, dame esto. Es regresión emocional. Tercero, observa cómo los creyentes describen la fe, descansar en Dios, refugiarse en Él. Es lenguaje de dependencia infantil. Conclusión freudiana, la religión es neurosis colectiva. Es el último vestigio de inmadurez psicológica. Y cuando maduras de verdad, la abandonás, igual que abandonaste a Santa Claus y al ratón Pérez. Ahora, aplicado específicamente al anhelo, lo que Lewis llama Sehnsucht. Freud diría que ese sentimiento de algo falta, esa melancolía inexplicable, esa nostalgia de un mundo que nunca viviste, todo eso es regresión al útero materno. Es el deseo inconsciente de volver al estado preconsciente, donde no había sufrimiento, no había separación, solo unidad total con la madre. Por eso la belleza te provoca anhelo, porque imita la experiencia uterina de perfección sin esfuerzo. Por eso los logros terrenales te dejan vacío, porque ningún logro te devuelve al estado de dependencia total donde no tenías que luchar. Y la religión, según Freud, te vende exactamente eso, la promesa de volver al Padre, al estado de unidad perfecta, de descanso eterno. Es consuelo psicológico. No es evidencia de nada trascendente. Es síntoma de que todavía no te animaste a crecer. Y aquí es donde muchos sienten que Freud ganó el debate. Porque es verdad que a veces la gente usa a Dios como muleta emocional. Es verdad que a veces la fe funciona como escapismo. Es verdad que el lenguaje religioso replica dinámicas perentes. Entonces, ¿cómo se responde? Lewis empieza con una distinción lógica fundamental que desarma todo el edificio freudiano. Explicar el origen de una creencia no es lo mismo que demostrar que la creencia es falsa. Esto se llama la falacia genética, descartar una idea por su origen sin evaluar su contenido. Ejemplo concreto. Freud podría decir que crees en matemáticas porque tu cerebro evolucionó para detectar patrones. Tu confianza en que 2 más 2 es igual a 4 tiene origen evolutivo, los ancestros que calculaban bien sobrevivían más. ¿Eso hace que 2 más 2 es igual a 4 sea falso? Obviamente no. El origen psicológico o evolutivo de tu creencia en matemáticas no tiene nada que ver con si las matemáticas son verdaderas. Lo mismo aplica a Dios. Incluso si Freud tiene razón en que la creencia en Dios tiene componente psicológico, necesidad de figura paterna, eso no prueba que Dios no exista. Porque si Dios existe realmente y nos creó, entonces tendría sentido que Él diseñara nuestras mentes para buscarlo. La necesidad psicológica sería señal de diseño, no de ilusión. Analogía, si tenés hambre, ¿eso significa que el pan no existe? No. Significa que tu cuerpo fue diseñado para necesitar pan y el pan existe objetivamente. Entonces Freud no puede decir, como tu anhelo de Dios tiene función psicológica, Dios no existe. Porque eso es lógica circular. Tendría que demostrar primero que Dios no existe, para poder concluir que el anhelo es solo proyección. Pero si usa el anhelo mismo como evidencia de que Dios no existe, está cometiendo la falacia genética. Lewis lo dice así en Mero Cristianismo: si encuentro en mí un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Freud diría, ese deseo es ilusión. Pero Lewis responde, ¿cómo sabes que es ilusión? Porque asumís que no existe objeto que lo satisfaga. Pero esa es exactamente la pregunta en discusión. Primera objeción neutralizada. El argumento freudiano no destruye la fe. Solo describe cómo funciona la fe psicológicamente. Y eso no toca la pregunta de si Dios existe. Pero Freud tiene una segunda línea de defensa, más sofisticada.
Freud podría conceder, de acuerdo, explicar el origen no refuta la idea. Pero aún así, si el anhelo de Dios es solo un deseo, ¿por qué tomarla como evidencia de que Dios existe? El deseo no crea realidad. Y esa objeción suena devastadora. Porque todos conocemos casos donde el deseo no señala realidad. Desear ser millonario no significa que el dinero vaya a aparecer. Desear que tu ex vuelva no significa que volverá. Desear que no haya consecuencias para tus errores no significa que desaparezcan. Entonces, ¿por qué el deseo de Dios sería diferente? Acá es donde Lewis introduce el argumento del deseo, y es una de las piezas más brillantes de apologética del siglo XX. Lewis distingue entre dos tipos de deseos. Deseos naturales apuntan a objetos reales que existen para satisfacerlos. Deseos artificiales o imaginarios no tienen objeto correspondiente. Ejemplos de deseos naturales. Si tengo hambre, existe el pan. Si tengo sed, existe el agua. Si tengo deseo sexual, existe el sexo. Estos deseos no son accidentales. Son señales de que mi cuerpo fue diseñado para algo específico y ese algo existe. Ahora, ejemplos de deseos artificiales. Desear tener alas para volar sin tecnología. Desear vivir 500 años. Desear que mi equipo de fútbol gane sin jugar. Estos deseos no señalan objetos reales. Son fantasías. La pregunta clave es, ¿en qué categoría entra el anhelo de Dios? Lewis argumenta, el Sehnsucht no es un deseo artificial. Es un deseo natural. ¿Por qué? Primero, es universal. Aparece en todas las culturas, en todos los tiempos. No es invención moderna ni occidental. Segundo, es persistente. No desaparece cuando satisfaces todos los deseos terrenales. De hecho, se intensifica. Tercero, no tiene objeto terrenal que lo satisfaga. Probás placer, belleza, logros, relaciones, y el anhelo sigue ahí. Y acá está el golpe lógico. Si el Sehnsucht fuera un deseo artificial, sería raro que sea universal y persistente. Pero si es un deseo natural, entonces debe existir un objeto que le corresponda. Y como ningún objeto terrenal lo satisface, el objeto debe ser trascendente. Lewis lo dice con una analogía brutal. Es como si fueras un pez que experimenta sed. Si un pez sintiera sed estando rodeado de agua, eso no significaría que el pez está loco. Significaría que el pez fue hecho para algo más que agua. Vos experimentás anhelo de algo que este mundo no puede darte. Eso no significa que estás loco. Significa que fuiste hecho para algo más que este mundo. Y ese algo más es lo que los cristianos llaman Dios, cielo, eternidad. Segunda objeción neutralizada. Pero Freud tiene una última carta, la evolución. La objeción evolutiva es la más sofisticada de todas. De acuerdo, el anhelo es universal. Pero eso no prueba que señale realidad trascendente. Solo prueba que evolucionó porque ayudaba a la supervivencia. La religión da cohesión tribal, esperanza en adversidad, sentido ante la muerte. Por eso el anhelo de algo más se propagó genéticamente. No porque sea verdadero, sino porque funcionaba. Esa objeción suena devastadora porque usa el mismo marco lewisiano contra Lewis. El anhelo es natural, sí, pero natural en sentido evolutivo, no en sentido trascendente. Acá es donde Lewis introduce una distinción que Freud y la mayoría de ateos modernos no pueden manejar. No todos los deseos naturales sirven para la supervivencia. Hay dos categorías. Categoría 1, deseos adaptativos, hambre, miedo, reproducción, territorialidad. Estos deseos tienen función evolutiva clara, te mantienen vivo y propagando genes. La evolución los explica completamente. Categoría 2, anhelos contraadaptativos, el Sehnsucht. Estos anhelos no te ayudan a sobrevivir. De hecho, te hacen despreciar la supervivencia. ¿Por qué?
Porque el Sensach te hace sentir exiliado en este mundo. Te hace despreciar placeres terrenales como insuficientes. Te hace desear salir del mundo, no conquistarlo. Ejemplo concreto. Un hombre alcanza éxito total, salud, dinero, familia, prestigio. Desde la perspectiva evolutiva, ganó. Cumplió todos los objetivos adaptativos. Pero experimenta vacío existencial. Siente que algo falta. Y ese vacío lo paraliza, lo deprime, lo hace cuestionar todo. Pregunta lógica, ¿cómo ese anhelo ayuda a la supervivencia? No ayuda. Entorpece. La evolución debería haber eliminado ese anhelo, porque los humanos que lo experimentan son menos adaptativos, no más. Pero el anhelo persiste. Universal. Intacto. Generación tras generación. ¿Cómo lo explica Freud? ¿Cómo lo explica el ateo evolutivo? No puede. Porque su marco solo funciona para deseos que mejoran supervivencia. Analogía de Lewis. Es como si la evolución te diera sed y luego te hiciera despreciar el agua. No tiene sentido adaptativo. Pero es exactamente lo que pasa con el Sensach. Te da anhelo de plenitud y luego te hace despreciar todas las plenitudes terrenales como falsificaciones. Aplicación específica. Freud dice que la religión es consuelo psicológico. Pero el Sensach no te consuela. Te inquieta. Te hace sentir que este mundo no es suficiente. Eso no es función adaptativa. Es disfunción adaptativa. A menos que el Sensach señale algo real. A menos que realmente fuimos hechos para otro mundo. Entonces el anhelo tendría sentido perfecto, no como herramienta evolutiva, sino como brújula ontológica. Estás sintiendo la verdad, este mundo no fue diseñado para ser tu hogar final. Y acá es donde la carga de prueba se invierte completamente. Ya no es Lewis quien debe defender por qué el anhelo señala a Dios. Ahora es Freud quien debe explicar por qué existe un anhelo universal que no sirve para nada evolutivo, que no consuela, que no mejora supervivencia y que ningún objeto terrenal satisface. Y Freud no tiene respuesta. Tercera objeción neutralizada. Pero Lewis no se detiene ahí. Porque refutar a Freud no es suficiente. Hay que construir el caso positivo. Hasta acá, desarmamos a Freud. Pero eso solo demuestra que su explicación es insuficiente. Ahora Lewis tiene que hacer algo más difícil, mostrar que el Sensach no es solo inexplicable para el ateísmo, sino que es evidencia positiva de Dios. Acá está el argumento, paso a paso. Premisa 1. Todos los deseos naturales apuntan a objetos reales que existen para satisfacerlos. Ya lo vimos, hambre apunta a pan, sed apunta a agua, deseo sexual apunta a sexo. Premisa 2. El Sensach es un deseo natural. Es universal, persistente, irreductible a deseos terrenales. Premisa 3. Ningún objeto terrenal satisface el Sensach. Probás placer, belleza, logros, relaciones, y el anhelo persiste. Conclusión lógica, debe existir un objeto trascendente que corresponda a ese anhelo. Y ese objeto es lo que los cristianos llaman Dios, cielo, eternidad. Carl Lewis no deja el argumento en abstracto. Lo traduce a experiencia concreta. Esa melancolía cuando ves un atardecer perfecto no es nostalgia del pasado. Es nostalgia del futuro, de un mundo donde la belleza no se desvanece. Ese vacío después de lograr lo que querías no es depresión. Es tu alma recordándote que fue hecha para más que logros temporales. Esa punzada cuando escuchas música hermosa y sentís que se escapa, no es tristeza porque termina. Es alegría porque te está mostrando algo que todavía no ves pero que tu alma reconoce. Lewis llama a esto alegría, el anhelo doloroso de algo que trasciende este mundo. Y lo fascinante es que no es un anhelo de tener más cosas. Es un anhelo de pertenecer a otro lugar. Analogía final de Lewis. Es como si dentro de vos hubiera un órgano que no sirve para este mundo.
Y la mejor explicación no es que el órgano es defectuoso, sino que fuiste hecho para otro lugar. Si un pez tiene pulmones, lo raro no es que el pez se ahogue en el agua. Lo raro sería que no existiera tierra. Si vos tenés anhelo de eternidad, lo raro no es que este mundo no te llene. Lo raro sería que no existiera el cielo. Y acá está la diferencia final entre Freud y Lewis, resumida en una frase. Freud dice, tu anhelo de Dios es síntoma de inmadurez. Superalo y vivirás en paz con el mundo. Lewis dice, tu anhelo de Dios es síntoma de exilio. Seguilo y encontrarás tu verdadero hogar. Uno te pide que mates la parte de vos que más duele pero más verdadera. El otro te dice que esa parte es la única cosa que nunca debes matar, porque es tu brújula hacia Dios. Ahora bien, ¿cómo esto cambia conversaciones reales? ¿Cómo esto transforma tu autopercepción cuando te atacan por creer sin evidencia? Acá está cómo este argumento te equipa en situaciones concretas. Situación 1. Alguien te dice, la religión es solo consuelo psicológico. Tu respuesta ahora, ¿consuelo? El Sensach me hace sentir exiliado, no cómodo. Me hace despreciar placeres terrenales porque señalan algo que este mundo no puede darme. Si buscara consuelo, la última cosa que elegiría es un anhelo que nunca se satisface en esta vida. Situación 2. Alguien te dice, eso es wishful thinking. ¿Crees en Dios porque crees que exista? Tu respuesta ahora, ¿wishful thinking de qué? El cielo lewisiano no es tener todo lo que quiero. Es renunciar a todo lo terrenal porque nada de esto es suficiente. Si yo inventara un Dios para sentirme bien, inventaría uno que me diera éxito aquí, no uno que me haga sentir extranjero. Situación 3. Alguien te dice, ¿cómo sabes que Dios existe? ¿Dónde está la evidencia? Tu respuesta ahora, y acá está la inversión de carga de prueba, ¿cómo explicás vos que todos los humanos tengan un anhelo que nada terrenal satisface? Si la moralidad fuera relativa, ¿por qué el anhelo de justicia es universal? Si todo fuera materia, ¿por qué anhelamos algo que trasciende la materia? Ahora no sos vos quien tiene que defender la fe. Es el ateo quien tiene que explicar el fenómeno humano sin Dios. Y lo fascinante es que Lewis no te pide que finjas certeza que no tenés. Te da un argumento que funciona incluso con duda. Yo no sé si Dios existe con certeza matemática. Pero sé que tengo un anhelo que este mundo no puede llenar. Y la mejor explicación de ese anhelo no es que estoy enfermo, sino que fui hecho para algo más grande. Freud me pide que ignore ese anhelo. Lewis me pide que lo siga. ¿Cuál postura es más honesta? Transformación identitaria. D. Mi anhelo de Dios me avergüenza porque parece debilidad emocional. A. Mi anhelo de Dios es evidencia de que fui hecho para más que este mundo, y eso no me hace débil, me hace realista. Lewis no dijo que esto es prueba matemática. Dijo que es el tipo de evidencia que corresponde a la naturaleza de Dios, personal, existencial, no reducible a fórmula. Pero esa evidencia es sólida. Y ahora es tuya. Y ahora conectemos esto con lo que realmente vivís. Cuando atravesás pérdida, muerte, traición, fracaso, y nada te llena, el mundo te dice que estás deprimido. Lewis te dice que estás sintiendo la verdad, este mundo no fue hecho para ser suficiente. El dolor no es señal de que algo anda mal en vos. Es señal de que algo anda mal en el mundo, y que vos sabés cómo debería ser. Cuando alcanzás lo que querías, la pareja, la carrera, el viaje que soñaste, y sentís vacío, la cultura te dice que sos malagradecido. Lewis te dice que sos realista, esas cosas son buenas, pero no son el bien que buscas. Son ecos de algo mayor. Y reconocer eso no es ingratitud, es claridad. Cuando ves belleza que te desgarra, una puesta de sol, una canción, un abrazo, y sentís que se escapa, que nunca podés retenerla. Freud dice, es nostalgia de la infancia. Lewis dice, es el eco de un mundo que todavía no ves pero que tu alma reconoce. Es la memoria del Edén y la anticipación del cielo. Y esa punzada no es tu debilidad.
Es tu dignidad. Porque significa que no sos un animal satisfecho con comida y reproducción. Sos un exiliado que recuerda su patria. Freud te pide que te cures de ese anhelo. Lewis te pide que lo sigas hasta su origen. Uno te dice, madurá y acepta que este mundo es todo lo que hay. El otro te dice, crece y reconoce que este mundo nunca fue tu hogar. Y lo profundo es que no necesitas sentir vergüenza por el anhelo. Necesitas dejarlo hacer su trabajo. El Sensach no es tu enemigo. Es tu maestro. Te está enseñando que fuiste hecho para más que placer temporal, éxito terrenal, relaciones humanas. No porque esas cosas sean malas, sino porque son señales, no destinos. Son ventanas, no paredes. Y aquí es donde la lógica se vuelve adoración. Porque si Lewis tiene razón, entonces ese anhelo que sentís no es accidente cósmico. Es la voz de Dios llamándote a casa. Entonces, resumamos la distinción clave en dos frases. Freud dice que tu anhelo de Dios es proyección infantil que debes superar para madurar. Lewis dice que tu anhelo de Dios es la única cosa infantil que nunca debes superar, porque señala a tu verdadero Padre. Freud te pide que anestesies el anhelo. Lewis te pide que lo sigas. Freud te dice que el vacío es ilusión. Lewis te dice que el vacío es evidencia. Y acá está la frase que podés llevarte para tu vida real. La próxima vez que sientas ese vacío, esa melancolía, ese algo falta, no lo anestesies con trabajo, entretenimiento, relaciones. No lo psicologices como estoy deprimido o necesito terapia. Pregúntale a qué está apuntando. Porque si Lewis tiene razón, ese anhelo no es tu debilidad. Es tu brújula. Y sé que esto no elimina la lucha. Vas a tener días donde el anhelo se siente como tortura, no como evidencia. Vas a tener momentos donde te preguntas si no es más fácil creerle a Freud, apagar esa parte tuya que duele, y conformarte con el mundo tal como es. Pero ahora tenés el marco. Ese anhelo no te hace débil ni crédulo. Te hace honesto. Porque estás sintiendo lo que Freud no se animó a admitir, que este mundo, con toda su belleza, con todos sus logros, con todas sus relaciones, no es suficiente. Y la pregunta ya no es si tenés razón en sentir eso. La pregunta es si tenés el coraje de seguir el anhelo hasta su origen. Porque Freud te ofrece paz mediante resignación. Lewis te ofrece esperanza mediante honestidad. Uno te dice que este mundo es tu hogar y debes aprender a conformarte. El otro te dice que este mundo es tu exilio y podés aprender a esperar. Ya no sos el que se disculpa por creer en algo que no se puede probar. Sos el que pregunta, ¿por qué tengo un deseo que este mundo no puede llenar? Y esa pregunta ningún ateo puede responder sin admitir que vos tenés razón. Gracias por quedarte 28 minutos en algo que no te dio respuestas fáciles, pero sí te dio un argumento sólido. Nos vemos en el próximo.